Listo. Entonces, pues primero que todo, darle las buenas tardes a todos. Mi nombre es Richard Triviño. Soy el profesor de termofluidos normalmente aquí en la Universidad de Pamplona, en la sede de Pamplona. Y aunque otros profesores la dictan, generalmente yo soy la persona que más grupos tiene de termofluidos, ¿no? Es una materia que tiene 3 créditos y se considera una materia teórico-práctica, pero digamos que la mayoría de cosas se hacen más bien teóricas, ¿no? Más bien teóricas. Tenemos laboratorios, pero desde la parte virtual, pues cada vez es más teórica. Voy a proponerles de pronto una manera para hacerla medianamente teórica, teórico-práctica, pero no es mucho. Como les dije, ahí está mi nombre es Neil Richard Triviño Jaimes, soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en ingeniería ambiental y de pronto más adelante les cuento un poquito sobre mí. Siempre me gusta como comenzar con esta foto, es la primera vez que yo dicté termofluidos hace años realmente. Eh, Estaba dictando también procesos industriales y, y bueno, y en mi afán como de acercar a los estudiantes a la práctica, comencé a hacer visitas industriales en una época donde la verdad ningún profesor apostaba por llevar alumnos a otras ciudades porque sentían un compromiso muy grande, ¿no? Y creo que hace el preámbulo para decir que de verdad eh, realmente me gusta esto, que realmente intento que sea práctico, que realmente intento que las personas aprendan, pero no deja de ser una materia exigente. Y siento yo que siempre la he orientado hacia las personas que la ven por primera vez, pero no deja de ser un reto para la persona que la ve por primera vez, ¿no? Entonces quiero como con ese contexto comenzar. Si tienen alguna pregunta en algún momento, simplemente me la van haciendo en el chat. Resulta que yo siempre comienzo con un check-in, ¿no? Un check-in yo le llamo a una herramienta que conocí, una herramienta de 3 preguntas, una metodología de 3 preguntas, que siempre los llevo a los estudiantes como a que se pregunten, bueno, para usted, ¿cuál es la importancia de esta materia? Esa es la primera pregunta. Es más, aquí dice que Ana Milena levantó la mano. ¿Va a hacer una pregunta, Ana? ¿O fue una equivocación? A ver. Ana, ¿vas a hacer alguna pregunta? Entonces, es más, se me ocurre como meter estas 3 preguntitas por ahí en el, en la encuesta que le acabo de enviar. Pero como no estamos normalmente de manera física, casi siempre lo que hacía yo cuando lo hacía presencial, armaba grupitos de 3, 4 personas y les decía que debatieran, ¿no? Pero yo creo que como el tiempo no da y por otro lado, pues tampoco las condiciones dan, casi siempre la gente, yo le preguntaba, ¿para usted cuál es la importancia de esta materia? Y lo que yo quería hacer caer en cuenta a la gente a las personas es que las personas ni siquiera saben por qué ven las materias, ¿no? O sea, simplemente pues no sé, porque está en el contenido y ya, ¿no? O sea, no tiene ninguna importancia. O sea, lo que quería hacerles notar es que normalmente las personas entran con mucha desubicación. Yo generalmente lo he vivido y pues la mayoría de estudiantes lo viven, ¿no? Y después preguntaba qué resultados quisieran obtener al finalizar el semestre. Y entonces las personas me decían, pues pasar la materia, ¿no? Pero fuera de lo obvio, las personas no tienen mucha expectativa de lo que quieren aprender en una materia. O sea, en el fondo es como si simplemente uno va, pues lo que usted me diga es lo que yo creo que así está. Y que quiero simplemente pasar la materia. Eso es todo, ¿no? Y cuando yo les hago esta pregunta, pues ahí quedan como, la mayoría de personas quedan como perdidos, especialmente el nombre de la materia, de pronto a algunos ni les dice mucho, ¿no? Termofluidos, de pronto fluidos, por ahí un poco. Y finalmente le preguntaba si tienen alguna otra información adicional que les impida estar 100% enfocado en la materia y aquí las personas me decían, profe, pues de pronto que voy a estar trabajando y voy a llegar tarde o que no tengo buena conexión a internet, vamos a suponer en estas condiciones, o que tengo un hijo, no sé, cualquier consideración que le impida a usted estar 100% enfocado, siempre me gustaría saberlo, porque eso me permite a mí después no malinterpretar las cosas. Por ejemplo, una persona que nunca se conecta y después de la nada aparece, pues yo lo que voy a pensar, y a usted le pasaría lo mismo, cuando las personas tenemos que suponer algo, casi siempre suponemos que es lo peor, ¿no? O sea,
En cambio, si usted me lo dice con anticipación, es más fácil hacer todo, ¿no? Usted me dice, profe, mira, lo que pasa es que yo estoy bajo estas consideraciones y bajo esas consideraciones de pronto no voy a poder hacer tal cosa o no puedo llegar temprano o no voy a poder esto, pues yo ya lo entiendo porque me lo dijo con tiempo. En cambio, una persona que me lo dice a destiempo, yo seguramente ya no le voy a creer. Ustedes entenderán, eso le pasa a usted y me pasa a mí, ¿no? Entonces, por eso simplemente le digo con anticipación, si usted me dice las cosas, sería genial para mí y para usted. De ahí para allá, después para mí negociar cualquier cosa es muy difícil. Después de que usted me incumpla, usted negocia conmigo antes, pero después ya es muy difícil de que yo negocie con usted. Entonces, en general, simplemente es una estrategia que tengo para llevar a la gente a que se comience a cuestionar la importancia de la materia, ¿no? Y después, a partir de estas preguntas, ahora sí comienzo como a contarles un poquito de qué se trata esta materia. Entonces, primero, ¿quién debe cursar esta materia? Esta materia la deben cursar estudiantes de ingeniería industrial, de ingeniería mecatrónica y de ingeniería eléctrica, más o menos en su tercer o cuarto año de estudios. O sea, desde como que quinto, sexto, séptimo semestre, más o menos ya la deben cursar, dependiendo del contenido de cada programa. Y muy importante, se parte de que los estudiantes que cuentan con bases sólidas o las bases adecuadas en materia de cálculo, de física, de mecánica, sí, de mecánica analítica y de trigonometría, porque en algunos momentos se va a requerir. Esto generalmente, yo pienso que la materia, como yo la explico, es sencilla, pero las bases inadecuadas que traen muchos de ustedes es lo que de pronto puede hacer compleja esta materia, ¿sí? Entonces es una materia que exige de alguna manera estos conocimientos. Bueno, esta materia, digamos que tiene una justificación. Yo no me voy a enrollar mucho en esto, pero sí quiero que quede claro. Quiero que quede claro para que se entienda. Yo pienso que cuando uno tiene el claro de por qué ve las cosas, como que ya tiene una pequeña motivación para cursarla, ¿no? Entonces, la justificación es que en la industria hay algunas aplicaciones, como por ejemplo cuando se genera energía eléctrica, se necesita conocer, digamos, conceptos de mecánica de fluidos, o sea, de cómo se comportan los fluidos y también conceptos de cómo se comportan los gases, que es más el área de la termodinámica. Entonces, esta materia es una materia que mezcla tres materias. Mezcla la mecánica de fluidos, o sea, que es el estudio de los fluidos, todo lo que usted ve para cuerpos sólidos, pero ahora para fluidos, la termodinámica, que estudia un poco lo que tiene que ver con la energía, y la transferencia de calor. Y esas tres materias se fundan y forman la termofluidos. Y entonces en la industria, pues hay la generación de la energía eléctrica que lo requiere, los cuartos fríos, la refrigeración industrial, los aires acondicionados, las neveras, requieren de conocimientos de esta materia y las vamos a ver hacia el final en el tercer corte, digamos. Cuando se está transportando fluidos, agua, aceite, gasolina o almacenándolos, usted requiere tener conocimientos de estos temas. Y entre otras, esas son como las principales, las que a mí me parecen más fáciles de ver, ¿no? Todo esto pues exige una comprensión profunda sobre la termodinámica, la mecánica de fluidos y la transferencia de calor que permitan pues que usted le dé un manejo y una optimización o por lo menos incursionar en este tema, dado que usted si los necesita para, para, para el trabajo suyo. Entonces, digamos que de manera general, la idea es fundamentarlo a usted en la aplicación de los principios de termodinámica, de estos principios, pues, de esta materia, ¿no? De termofluidos, a diversos procesos e instalaciones industriales. Pero realmente la experiencia me dice que, digamos, el estudiante que cursa esta materia se siente como perdido en el primer corte. Yo intento mostrarle de pronto la utilidad en el segundo también, porque aprende muchas cosas que como que la sensación es como, ¿y esto para qué? Pero en el tercer corte es vital porque en el tercer corte ya vemos todas las aplicaciones y las personas fluyen como pez en el agua porque dicen, ah, profe, ya entendí por qué veíamos todo lo que veíamos. O sea, es muy difícil poder analizar una aplicación industrial sin haber visto el primer y el segundo corte. Y como no hay ninguna otra materia en la universidad donde usted haya visto nada de todos estos temas, pues casi que los dos primeros cortes son como muy teóricos, muy conceptuales, muy densos, muy pesados. Y eso hasta el tercer corte donde la gente como que descansa y dice, guau, ya, o sea, es que hasta me parece fácil todo lo que hemos visto. Y no es que le parezca fácil, sino que
Ya hemos visto los 2 primeros cortes que han puesto los fundamentos. Entonces, digamos que aquí es una invitación a que usted de pronto tenga paciencia, digamos, en la aplicación, pero seguro que le va a mostrar la aplicación de todo esto en el tercer corte. También es cierto decir que no todas las personas llegan al tercer corte. Al ser esta una materia de física, una materia que se enmarca dentro de la física, que necesita bases conceptuales, no todo el mundo, digamos, no ha habido un solo semestre, sea cual sea el profesor de física, que diga todos mis estudiantes terminar, ¿no? Yo trabajo para que la mayoría de personas, digamos, entiendan y puedan resolver los ejercicios, pero definitivamente jamás me ha pasado toda la gente en un solo grupo, ¿no? Y aunque soy, creo yo, de los profesores que más personas le pasa. Eso no lo malinterprete, por favor. Yo cuando estoy hablando con estudiantes me cuido mucho porque el estudiante tiende a malinterpretar. Hay gente que dice, uy, este profesor entonces es fácil. Y tampoco es. Una persona que se le puede trabajar, diría yo. Una persona con vocación, con ganas de enseñar, pero que hay que trabajar definitivamente. Estos son los objetivos específicos, pero no los voy a leer porque me parece que sería ahí enrollarme en cosas que usted de pronto no va a entender en el momento, ¿no? Yo sí aprovecho ahora mismo más bien para presentarme, para que usted conozca un poquitico mi, mi historia, un poquito de mí, se haga una idea de quién soy, si no ha trabajado conmigo, ¿no? Entonces, mi nombre es Neil Richard Triviño Jaimes, soy ingeniero mecánico de la UIS, tengo una maestría en ingeniería ambiental y trabajo como profesor aquí en la Universidad de Pamplona desde hace como 10 años. He dictado materias, comencé dictando desde la expresión gráfica, los procesos industriales, si usted por ahí es ingeniero industrial, el taller de procesos industriales, y para los mecatrónicos, los procesos de manufactura, y ya después me fui encajando en esta línea que es la termofluidos y la mecánica de fluidos, ¿no? Termofluidos para ustedes y mecánica de fluidos para los ingenieros civiles, para los ingenieros ambientales, para los ingenieros de alimentos, ven mecánica de fluidos. Ellos ven aparte termodinámica, ven aparte mecánica de fluidos. Pero ahí ustedes ven una foto porque paralelamente a las clases, digamos que tengo una formación como coach. Un coach es como ustedes lo han visto en los deportes, ¿no? Como un entrenador, pero todos esos conceptos de cómo un entrenador puede sacar el mayor rendimiento de las personas en los deportes se comenzó a utilizar en las empresas y entonces en las empresas y a veces hasta una persona puede contratar un coach simplemente para que le ayude a potenciar su rendimiento, ¿no? Para mejorar su manera de hacer las cosas. Entonces, tengo una formación como coach, eso me ha permitido volverme experto en temas de mentalidad, y también en temas de estrategias de negocios digitales, temas de marketing digital. Y en los últimos años, digamos que en ese campo he tenido el honor, el placer de formar más o menos unas 400 personas en formaciones presenciales y virtuales sobre liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, emprendimiento, negocios. Y ahí ustedes están viendo en esa foto eh, este tema, ¿no? Lo hago de manera paralela, digamos que tengo el corazón dividido como entre la docencia y por otro lado el emprendimiento, pero muy específico, más que el emprendimiento en general, como los negocios que se pueden hacer de manera digital, de manera virtual. Entonces, ese es como mi perfil. Y eso me ha permitido también que me pueda adaptar muy fácilmente, digamos, a la metodología de trabajo, digamos, virtual, porque ya venía trabajando desde hace un par de años todos estos temas, ¿no? Entonces, ahí usted en la parte de abajo ve algunas empresas con las que he trabajado, he capacitado grupos de personas ahí. Entonces, digamos que a mí también me gusta proyectarme como una persona común y corriente, o sea, tengo una formación, tal vez tengo unos añitos más y eso me ha dado como algo de experiencia. También tengo unas formaciones encima que me ha permitido como conocer ciertas cosas a profundidad, pero detrás de todo eso, una persona común y corriente, tengo una familia como usted la tiene. Ustedes ahí ven en la foto a mi familia, yo vivo aquí en Pamplona, ahí está mi esposa, llevamos más o menos lo mismo de estar dictando clase aquí en la universidad, como 10 años, y ven ahí la foto de mis dos hijos, mi hija se llama Dana Sofía y mi hijo se llama Nicolás, y les muestro esto por esta sencilla razón de que me parece que para trabajar, la experiencia me dice que para trabajar con las personas uno tiene que dar confianza y pues es una manera de como de abrirle mi vida, ¿no? Esto soy yo, conózcame para que no tenga miedo, porque la emoción básica para que usted trabaje adecuadamente conmigo es la confianza.
pero así como me abro y doy mi confianza, también, digamos, soy delicado cuando una persona traiciona la confianza. Las personas que han trabajado conmigo lo saben, que soy una persona cuando una persona malinterpreta la confianza, malinterpreta mi vocación, eh, podría ser el peor enemigo que pueden haber tenido. Entonces, eh, yo pienso que es más fácil que usted se apalanque en mi confianza, que usted me hable con tiempo, que usted me diga las cosas, a que malinterprete mi confianza, porque de verdad que podría ser de los peores, de las peores personas, ¿no? No sé si usted ha escuchado ese refrán que dice, de las aguas mansas, líbrame, Señor. Y yo soy una persona súper tranquila, súper servicial, pero, pero usted abusa de esa tranquilidad y va a conocer de las peores personas en el mundo. Entonces, contarles, siempre me gusta contar cositas muy particulares sobre mí para que, como les digo, yo pienso que en la medida que uno se va abriendo, se va dando la confianza, entonces por eso lo hago, para que ustedes se den cuenta que soy una persona común y corriente. Yo comencé trabajando en la Universidad de Pamplona, llegué a dictar expresión gráfica. Ya había trabajado un año, ya había trabajado un año en la industria, en temas de refrigeración industrial, instalaba cuartos fríos, arreglaba máquinas que tienen que ver con el frío y el calor. Por eso con el pasar del tiempo me incliné más por esta área, ¿no? De los fluidos y la termodinámica, porque me gusta, porque algo de experiencia tengo, porque creo que puedo transmitir lo que aprendí. Entonces, sin embargo, llegué dictando expresión gráfica y llegué a dictar expresión gráfica pero también quería hacer cosas diferentes, ¿no? Quería hacer cosas diferentes. Lo primero que se me ocurrió fue sacar a los estudiantes a dibujar en el suelo y fomentar el trabajo en equipo, el liderazgo, verlos, porque a veces cuando uno va a la industria, a veces no trabaja solo, trabaja con un montón de gente. Y pues siempre en cualquier materia donde he estado, siempre he procurado como dejarla un poquito mejor de lo que la recibo, ¿no? Por lo menos hacia los estudiantes. Entonces está viendo ahí mis inicios como en el 2000. Se ve esa cara peladito, me confundo como con un estudiante común y corriente, ¿no? Muy joven. Y todavía creo que soy muy joven. Entonces, digamos que aquí está viendo también, estos eran proyectos de dibujo y digamos que era la misma expresión gráfica uno, veíamos todo el contenido de la materia normal y después nos dedicamos en el tercer corte a explicar cómo se hace el dibujo asistido por computador y después mandamos a fabricar las piezas que fabricábamos. Yo trataba como de generar un ambiente de que fuera dinámico, de que fuera divertido, de que uno pues a mí me encanta aprender, entonces yo digo, pero ¿por qué yo sí puedo aprender y hay personas que le tienen un pánico a aprender? Y digamos que eso a veces por los espacios que se generan tan pesados, como tan rutinarios, tan apagados. Y pues yo siempre he tratado de eso, ¿no? De generar una dinámica de trabajo diferente, ¿no? Puede ser que a algunos no les guste, puede ser que a algunos les guste, pero la mayoría de gente, en un 90-95%, le gusta mi manera de trabajar. Y estos son ya fotos de pronto de lo que fue mi experiencia dictando los procesos industriales, los procesos de manufactura. Como es una materia tan teórica, pues la única manera práctica era llevarlos a visitar industria, ¿no? En Pamplona no hay nada de industria, entonces pues hacíamos visitas industriales. Usted está viendo ahí visitas industriales en Medellín, La Guajira, Cúcuta, aquí mismo en Pamplona. Bueno, aquí hay más fotos, Ecopetrol. Bueno, eh, diferentes industrias, desde grandes, pequeñas y medianas empresas en Colombia, ¿no? Esta fue la del semestre pasado, creo, semestre pasado no porque fue lo del coronavirus, pero la anterior, el último semestre del 2019, estuvimos en Ecopetrol, estuvimos mirando el Museo del Petróleo, estuvimos visitando Ecopetrol y estuvimos mirando una empresa que hace aceite de palma, hace aceite de palma. De pronto usted seguramente ve las fotos, de pronto algunos de sus amigos, algún conocido, pero lo que quiero que note es la intención mía siempre a querer hacer las cosas en pro del estudiante, ¿no? En pro de que las personas aprendan y también de mantenerme actualizado, ¿no? De saber qué están haciendo en las industrias, porque de todas maneras a veces como profesores o como universidad estamos muy alejados de lo que realmente está pasando en la industria. Esa experiencia me ha permitido eso, ¿no? Estar muy pegado de pronto a lo que están requiriendo a nivel industrial de a veces de un ingeniero. Este señor que usted ve aquí es el administrador de la planta y ni siquiera tiene un título de ingeniería, y ni siquiera tiene un título de ingeniería, por lo menos en esta empresa. Bueno, eso es como a nivel de profesor.
a nivel de pronto de emprendedor, digamos que me dedico a hacer consultoría. Parto de que uno muchas veces tiene sueños, tiene metas y a veces solo suspira por ellos, pero definitivamente tiene que trabajar. Y en ese plano también, una vez que me formé como coach, me dediqué a capacitar personas y aquí usted ve unas fotos y también ve tanto ve mi WhatsApp y ve las redes sociales que hemos creado para este proyecto. Es un proyecto que lancé, lo he venido haciendo durante años para diferentes empresas, pero esta ya es el emprendimiento mío. Ahí están las redes sociales por si a usted le gusta el tema. Y va a haber capacitaciones de trabajo en equipo, liderazgo, eh, comunicación efectiva, formaciones que tienen que ver con sacar como lo mejor de las personas. Yo soy un convencido de que los seres humanos tienen mucho por dar. Mucha gente que entra a mis clases y, y, eh, y digamos este toque entre la ingeniería y el potenciarlos como personas les gusta mucho porque no encuentran otro espacio a veces donde hacerlo, ¿no? Entonces ahí usted ve, ahí estoy haciendo capacitaciones en Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, aquí en Pamplona y formando personas. Esta es la anterior empresa que tuve también de lo mismo y ahí estamos formando personas en estos temas, ¿no? Y aquí formaciones virtuales muy parecidas de pronto a estas, pero en un contexto más de emprendimiento, de negocios, de digamos, de potenciar a las personas. Entonces digamos que a grosso modo un poquitico de mi historia y ahora les quiero contar un poco de lo que es el contenido de la materia. Pero por favor, escriban en el chat si hasta aquí me estoy haciendo entender, si hasta aquí tienen una pregunta o si vamos bien. Entonces vamos a continuar. Muchas gracias a las personas que me escribieron ahí por el chat. Vamos a continuar para ver un poquito lo que es el contenido de la materia. ¿Listo? Yo les voy a decir, este es el qué tenemos que ver. Lo que tenemos que conversar es el cómo lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué tenemos que ver? No necesariamente lo tenemos que ver todo, porque en un vacacional no se alcanza a ver todo, casi que ni en un curso completo presencial se alcanza a ver todo. Entonces, vamos a ver qué se tiene que ver y después miramos cómo se tiene que ver. Bueno, el primer corte, digamos que yo no quiero leer un poco los temas, más quiero como explicarle de qué se trata el primer corte. Pero ahí están porque la universidad me obliga a que yo les muestre el contenido. Pero muchas veces los términos son tan técnicos que no se entiende. Pero creo que se puede entender desde este punto de vista. Es que en la primera unidad lo que vamos a ver vamos a ver los fluidos, principalmente líquidos, y de pronto algo de los fluidos gaseosos, pero principalmente los líquidos cuando están en estado de reposo, cuando están quietos. Cuando usted veía la estática o mecánica analítica, usted veía los cuerpos sólidos quietos y eso se llamaba estática. Y cuando estaban en movimiento, usted les llamaba dinámica, entonces hablaban del movimiento parabólico, del movimiento de caída libre. Y aquí en los fluidos pasa exactamente lo mismo. Hay una parte estática de los fluidos y hay una parte dinámica de los fluidos. Y en esta parte vamos a hablar de la parte estática de los líquidos principalmente. Cómo se estudian los líquidos cuando están en estado estático, qué se les estudia y qué aplicaciones tienen, como por ejemplo esta represa de agua, esas paredes tienen que soportar la presión que hace el agua y el agua parece inofensiva o cualquier fluido parece inofensivo, pero tiene unos efectos y genera unas fuerzas, genera unos esfuerzos considerables y hay que aprender a mirar lo que generan y cómo contrarrestar esos esfuerzos. Entonces vamos a mirar lo que es los fluidos en estado de reposo. Ese es el primer corte. Entonces vamos a comenzar a mirar las unidades, qué propiedades los fluidos todo lo que se estudia con unas propiedades, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando estaban viendo estática, vean que la fuerza, que la aceleración, que la velocidad, no sé. Y aquí también tenemos nuestras propias variables para poder entender los fluidos. Entonces, vamos a conocer esas propiedades, vamos a conocer en qué unidades se mide y cómo hacer conversiones de sistemas, porque en esta materia se utiliza mucho el sistema inglés. Y entonces la mayoría de personas no está acostumbrada a ese sistema inglés y les da duro, entonces vamos a mirar ese tema. Entonces, a grosso modo, digamos que eso es la unidad del primer corte, ¿no? Los fluidos en estado estático. Eso suena como si fuera fácil, pero tiene su ciencia. Tiene su ciencia y para esto se requiere mucho enfoque, especialmente si usted está viendo esto por primera vez. Y bueno, y aquí lo que vamos a hacer a manera de proyecto para hacerlo medianamente teórico práctico, vamos a hacer una hoja de cálculo, ustedes van a tener que hacer una hoja de cálculo
yo les doy un ejercicio a cada uno de ustedes, o de pronto en grupos más bien, en grupitos por ahí de 3, 4 personas, y vamos a hacer este proyecto. Ustedes tienen que diseñar una hojita de cálculo que muestre que nosotros aquí utilizamos muchas tablas, entonces que usted de pronto digite las tablas en una Excel y que si yo, por ejemplo, pongo la temperatura, digamos, del agua, entonces la hoja de Excel vaya y me busque de pronto cuánto es la densidad de ese fluido, cuánto es el peso específico, propiedades que se requieren. De pronto estos nombres usted no los conoce, pero que si yo meto un dato, él vaya y me busque a tablas algo. Y de pronto para eso, esa sería la manera de hacer una parte práctica de pronto con esto. ¿Por qué es importante este proyecto? Porque cuando yo presenté entrevistas de trabajo, normalmente me preguntaban el manejo del Excel. Porque cuando yo he hecho estos trabajos de Excel en esta materia, hay gente que me dice, profe, gracias, pero yo no sabía nada de Excel, ¿no? Como hay gente que se indispone, ¿no? Hay gente que dice, ay, no, pero yo no sé por qué pone esto, o sea, eso hay de todo, ¿no? Pero hay gente que me ha dicho, profe, por ejemplo, en estas vacaciones me gané un dinero haciendo un trabajito de Excel, ¿sí? Y bueno, y ingenieros industriales, porque los ingenieros mecatrónicos y los eléctricos generalmente pues se les da fácil cualquier programa, ¿no? Pero los ingenieros industriales que han aprendido a hacer esto, también se dan cuenta de la utilidad que tiene. Entonces la idea es que por corte por lo menos estemos generando un proyecto de este tipo. Yo después les diré cuál es el ejercicio para cada uno. Lo importante aquí es que si se van a hacer en grupitos de 3 o 4, yo voy a tener aquí de pronto una bolsita con 4 peloticas y de repente voy a sacar un papelito y voy a decir fulanito de tal me lo sustenta, para que nadie vaya recostado, porque a mí algo que no me gusta es que la gente se recueste con otros. Entonces, si usted va a elegir a sus 3 amigos y sus 3 amigos van a una parranda de vagos, por ponerle un nombre, y yo llego a sacar a su amigo, pues la nota que de la sustentación es la que ponemos ahí. Entonces, como para que usted diseñe bien con quién se va a hacer, o por lo menos que se prepare. ¿Listo? En el segundo corte, entonces, de alguna manera también estudiamos los fluidos en estado estático, pero principalmente ya los fluidos gaseosos. Cuando el fluido es gaseoso, vamos a estudiar el fluido y los fluidos gaseosos pues se utilizan siempre en la industria. Muchos vapores de los combustibles son gaseosos o de pronto el agua también se utiliza como vapor en la industria. Entonces vamos a comenzar a estudiar los fluidos gaseosos y vamos a ver que tienen otra manera de estudiarse. Esto es un golpe bien duro porque se utilizan muchísimas tablas y yo los preparo desde ahora porque quiero o sea, porque quiero o sea, que yo soy muy sincero, yo pongo toda la carne sobre el asador, pongo todos los temas sobre la mesa, porque me parece que las cosas tienen que quedar claras para que aplique ese hecho que dice algo así como que las cuentas claras del chocolate espeso, algo así, ¿no? O sea, todo quedó claro, ¿sí? Y en este segundo corte, eh, se hace un cambio brusco porque trabajar con líquidos y ahora trabajar con gases es totalmente diferente. Entonces, este corte yo diría que puede llegar a ser el corte más difícil de todos, el segundo corte. Pero definitivamente hay aplicaciones industriales que trabajan con vapor, a veces ya para el tercer corte, que es cuando se ven las aplicaciones, a veces se transporta vapor, a veces se transportan fluidos en forma gaseosa, el aire, el nitrógeno, entonces se requiere que aquí veamos toda la parte conceptual y los ejercicios. Y lo mismo, aquí vamos a diseñar, aquí ya no vamos aquí vamos a diseñar también una hojita de cálculo, un programa donde yo le doy a usted un ejercicio y con ciertas variables, por ejemplo, yo le puedo dar, por poner nombre, por poner datos, yo le doy de pronto dos propiedades y usted y el programa me tiene que ir a calcular el resto de cosas. Y si yo se las cambio, él tiene que ir a calcular el resto de cosas nuevamente. Entonces, como que sea un programa muy dinámico, que si yo cambio algo, él vuelve y se recalcula todo. Entonces, esto sería como el tema del segundo corte, repito, fluidos estáticos, pero ya más en consideraciones de estado gaseoso, ¿sí? Bueno, creo que por ahí están escribiendo en el chat, voy a revisar un poquitico. Listo, ahí ya leí un poquito lo del chat, continúo. Y el tercer corte ya pues como les digo, vemos las aplicaciones. Vemos prácticamente 3 aplicaciones principales con toda esta materia. Entonces, la primera que vemos es analizar el transporte de fluidos a través de tuberías, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que se analiza en transporte de fluidos. Entonces de repente yo les doy una tubería y les pongo que los codos, que las válvulas, ustedes se han dado cuenta que las tuberías tienen uniones, ¿no? Que tienen uniones y entonces cómo se analiza eso y qué se le analiza. Principalmente es
cuánta energía se necesita para llevar un fluido desde aquí hasta tal punto a través de un sistema de tuberías que tiene 5 metros de longitud, 5 codos, 8 válvulas, no sé. Entonces, ¿cómo se analiza eso para saber qué tanta energía me tengo que gastar para, para, para llevar ese fluido de un lado a otro? Para saber qué máquina tengo que comprar para instalar en ese lugar, o con la máquina que tengo, qué tanta distancia puedo transportar el fluido. Entonces, esa es una de las aplicaciones que vemos. Y lo mismo, aquí van a tener que diseñar, aquí sí van a tener que diseñar un programa, pero solo de una aplicación, después la conversamos, ya sea de esta, de transporte de fluidos, esa es una aplicación. La segunda, vamos a ver cómo se genera energía eléctrica en una termoeléctrica, se llama, en Colombia, las principales fuentes de generación de energía eléctrica son las termoeléctricas y las hidroeléctricas. Entonces, vamos a ver una segunda aplicación que son la generación de energía eléctrica. Por eso de pronto aquí hay algunos eléctricos, de pronto vemos la generación de una hidroeléctrica o de una termoeléctrica. Vamos a ver esa aplicación. Y tercero, vamos a ver la refrigeración industrial. Vamos a ver cómo funciona una nevera, cómo funciona, cómo es el sistema de funcionamiento de la refrigeración de manera, pues la manera más sencilla, más básica. Yo aquí siempre digo que los estudiantes que ven esta materia, digamos que van a ver una versión muy compacta de todo lo que es la termodinámica y la mecánica de fluidos. Entonces, sacamos de pronto una pequeña versión de todo ese mundo y se lo hacemos conocer a ustedes. Porque realmente las personas que más profundizan aquí son los ingenieros civiles y los ingenieros mecánicos. Los mecánicos profundizan bastante, nosotros los mecánicos a veces vemos 2, 3, 4 materias de este tipo, y los ingenieros civiles también tienen una línea, aunque ellos se enfocan más en la parte de aguas, y, y, pero somos las personas que más profundizamos porque lo requerimos por nuestra formación. Pero ustedes no necesariamente tienen que profundizar tanto como nosotros, pero sí por lo menos que conozcan de qué se trata todo este mundo para que puedan tener una conversación, digamos, medianamente decente cuando se estén trabajando con estos temas. Ya de pronto el resto lo podrá usted leer o en la sola industria, usted ya irá, ya lo prepararán. Aquí hay que tener en cuenta que la empresa generalmente parte de que usted no sabe nada, porque realmente uno cuando se gradúa siente que no sabe nada y así es, o sea, uno no se ubica muy bien, pero las empresas tienen procesos para empalmarlo a uno, ¿sí? Pero uno tiene que saber de las cosas más básicas para poder entender ese tipo de capacitaciones. La mayoría de gente que sale a trabajar en estos temas, como yo, no teníamos ni idea, o sea, para nosotros muchas cosas eran teóricas, pero con lo poquito mucho que habíamos visto nos pudimos defender para podernos engranar con las empresas. Entonces, lo importante es que ese poquito que vayamos a ver quede bien puesto, que quede bien fundamentado para que el resto le vaya a quedar a usted más fácil. Entonces, de esta tercer corte vamos a también tener que hacer un programa, ya sea de refrigeración, del tema que a usted le guste, o de centrales termoeléctricas, o de transporte de tuberías. Eso es más o menos la parte práctica. Digamos que ya cerrando ya todo el tema del contenido, yo quiero decirles más o menos cómo se habían llevado las clases hasta el momento, ¿no? ¿Cómo he llevado yo las clases hasta el momento? Cuando eran presenciales, básicamente yo lo que hacía era una clase magistral y hacíamos ejercicios. Cuando ya pasó a ser virtual, lo que hacía era todos los lunes me sentaba a grabar las clases, las dejaba para que las vieran en el transcurso de la semana y por ahí el jueves, el jueves, viernes o sábado estaba haciendo sesiones de preguntas y respuestas. Entonces, yo pienso que aquí podemos trabajar más o menos así. Digamos que usted puede revisar las clases que ya están grabadas antes de cada encuentro, con el fin de que usted conozca los fundamentos teóricos de lo que se está hablando y utilizar un poquito estas clases más bien para hacer ejercicios, ¿sí? Para hacer ejercicios. Entonces, y de pronto ejemplos de aplicación de los conceptos. Lo que pasa es que el semestre pasado no quedó grabado toda la primera parte de la materia porque todavía alcanzamos a dictar clase presencial. Entonces, esta primera parte sí nos va a tocar grabarla este semestre, pero el resto, casi que el 90% de la materia ya está casi que 80%, 70% ya está grabado. Entonces, yo creo que para este primer corte nos vamos a tener que sentar un ratico a grabar esa parte y ya el resto podemos, simplemente usted va a mirar las clases y nos hacemos de pronto, no sé, 2 horitas de ejercicios y vamos así como intercalando. Habría que ver, ¿no? O sea, tendríamos que como mirar cómo lo hacemos. Y digamos que igualmente se implementan también casos de estudio y pues yo relato un poquito lo que ha sido mi propia experiencia como elemento fundamental para fortalecer lo que es
la parte práctica, ¿no? La parte conceptual. Ese es como el tema. Yo pongo la foto aquí de este profesor que es el profesor de, ¿cómo es que llama esta serie? La Casa de Papel. Porque digamos que es una persona que usted lo ve como tranquilito, como que no dice nada, yo me identifico mucho con él, pero de fondo en mi mente, en mi interior está pasando mucho. Creo que tengo una persona, creo que tengo una personalidad con mucha riqueza interna, pero no se nota externamente, ¿sí? Entonces, hay un poquito de esto. El sistema de evaluación, no digo que sea el de este vacacional, solo estoy diciendo un poquito cómo fue el semestre pasado. Básicamente yo lo que hice cuando nos volvimos virtuales es meter, en vez de hablar de una evaluación y unos quizzes, yo simplemente hice puros quizzes. Hice puros quizzes, dejaba un tiempo para hacerlos, las personas presentaban el quiz y yo sacaba un promedio de todas las notas y en ese promedio de notas sacaba la nota del 35% o del 30% en el último corte. Hice un quiz de conversión de unidades, hice un quiz de presión, en presión, hay una propiedad que se llama presión y tiene mucha aplicación, ahí hice como 1 o 2 quizzes. Después hice un quiz de compuertas, o por lo menos es lo que casi siempre hago, y en este caso el proyecto. Entonces, como esto es tan rápido, pues ya no sé, habría que mirar si más bien hacemos, no sé, por eso les pregunté que me escriban en el formulario cómo creen que de pronto podemos llevar esto. Yo los voy a leer, no les voy a decir que hoy les voy a dar la respuesta, pero sí me voy a sentar a leer eso, a ver de qué manera puedo enfocar mejor la materia. Y aquí está el segundo corte, más o menos son 3 quizzes por corte y el proyecto. 3 quizzes por corte, el proyecto. Eso es más o menos como lo he hecho, ¿no? Pero aquí parece que me están escribiendo en el chat, voy a revisar. Entonces sí, ha sido así, como con quizzes. Lo complejo de los quizzes es que, y es un punto, o sea, la mayoría del semestre pasado a la gente le gustó la metodología, pero habían cosas que no le gustaban. Pues como todo, ¿no? Nadie es perfecto. Y dentro de las cosas que no les gustaba es que los quizzes, yo casi siempre evalúo lo que enseño, o sea, en eso es algo que creo que es bueno, ¿no? Que soy una persona que evalúo lo que enseño. Tal vez le pongo un poquitico más de dificultad, porque pues es una evaluación y yo lo llevo a que usted analice un poquito más, pero no es nada rebuscado, es lo mismo que yo enseño. Lo feo de pronto que puede ser es que a lo último yo solo estaba evaluando la respuesta. Usted simplemente pone la respuesta, yo pongo un porcentaje de error entre su respuesta y la mía, que no se debe pasar del 1%, y con eso calificaba, ¿no? Entonces, digamos que no, en este momento no estoy evaluando el procedimiento, solo la respuesta. Pongo el ejercicio y usted pone la respuesta. Si quiere me escribe ahí lo que hizo, está bien, chévere, ahí lo puede hacer, pero pues si no me entrega la respuesta y ya. Y eso Profe, hace que, disculpe. pues, ¿alguien está hablando ahí? Sí, yo, profe, Joan, disculpe una preguntita. En la parte del proyecto, ¿cómo sería ahí? La parte del proyecto, los proyectos van a ser resolver de pronto, o sea, trabajar en Excel, ¿no? Eh, un proyecto, trabajar en Excel, usted lo puede hacer con otras, de pronto, 3 personas, 2 personas, y yo le evalúo el proyecto, nos sentamos, lo revisamos, pero yo pongo los nombres de ustedes de pronto en una bolsita y saco una persona de esas personas que están presentando el proyecto y esa persona me lo justifica, solo esa persona me lo justifica, ¿sí? Pero serán programas en Excel, ¿sí? Trabajo en Excel, resolver ejercicios en Excel, que yo pueda cambiar un dato y el programa vuelve y me recalcule toda la respuesta a partir del dato que cambié. Eso es Ah, básicamente. listo, sí, señor. Vale, profe, gracias. Bueno, y así serán todos los proyectos, principalmente Excel, que creo que es el único lugar donde podemos medianamente hacer algo práctico y que creo que a ustedes les puede servir. Uno aprende a manejar Excel y de verdad que está ganado. Es muy básico. Al que no le gusta, es como el inglés, ¿no? Al que no le gusta, pues no quiere que le pongan nada, pero, pero me parece que se puede hacer y en conjunto lo pueden trabajar ustedes. Eso sería en todo el sistema de evaluación. Así ha sido, no estoy diciendo que sea este, pero, pero de pronto ustedes me van proponiendo ahí en el formulario de asistencia que hoy les mandé cuál podría ser la manera de hacer las clases, de evaluar y yo entro y reviso eso y saco una propuesta para mañana. Bueno, este es el calendario del semestre pasado, por eso no lo vamos a mirar mucho.
como les digo, mañana ya les diré exactamente cómo vamos a trabajar. Esta es la biografía de la materia, la bibliografía más bien de la materia. Y pues estos son los principales libros que manejamos, ¿no? Hay otros. Yo tengo una carpeta en Dropbox que ahí es donde comparto los libros que están en internet ya descargados. Usted los puede descargar, pero pues que yo ya los descargué y si quiere les ahorro un poquito ese trabajo. Entonces ahí van a encontrar no solo esto, sino más libros. Aquí solamente faltaría meter, pues ustedes noten, son las tres bases de la materia, ¿no? Termodinámica, mecánica de fluidos y transferencia de calor. Principalmente termodinámica y mecánica de fluidos. Aquí falta un libro que se llama La mecánica de fluidos de Mott, del profesor Mott, pero también está en la carpeta de Dropbox. Ahí ustedes la pueden encontrar. Bueno, aquí yo digamos que digo que el reglamento estudiantil, digamos, dice que yo le debo socializar el contenido a ustedes y por eso estoy haciendo esta reunión, porque siempre lo hago y me parece que es una manera de dejar las cosas claras. Lo siguiente es que la asistencia a los cursos dice que debe ser del 20%, pero pues hoy por hoy con el tema de la virtualidad esto no se cumple tanto. Yo simplemente le menciono que son algunas cosas a tener en cuenta. Yo en todas las clases tomo asistencia, pero también dejo la opción de, usted se vio, yo coloco una opción en las preguntas que si vio la grabación o estuvo en vivo y las personas me dicen, para mí si se vio la grabación es como si estuviera en clase. Y también hablo un poquito de lo que son las faltas disciplinarias. Las faltas disciplinarias. Resulta que las faltas disciplinarias se dividen principalmente en tres. Yo, en este sentido, soy muy meticuloso, ¿no? Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta, hay gente que me dice, profe, me gusta que usted se tome el detalle de revisar quién le hace copia y quién no. Hay otras personas que dicen, ay, profe, usted se vuelve muy cansón con eso de la copia. Usted sabe que uno no puede agradar a todo el mundo, ¿no? A algunas personas va a gustar, a otras personas no. Entonces, digamos que yo se los quiero dejar muy claro en esta clase que hay fraude en prueba evaluativa. ¿Cómo se entiende fraude en prueba evaluativa? Se entiende cuando una persona hace copia en cualquier prueba que el profesor haga evaluativa. Puede ser, mira, puede ser evaluativa oral, escrita o virtual, como en este caso en el que estamos nosotros. Cuando usted le hace copia a un tercero, usa o trata de usar información sin autorización del profesor. O sea, si el profesor dice que el trabajo es individual, punto. No tendría usted por qué estar preguntando algo a nadie. Si el profesor se llega a dar cuenta, entonces usted incurrió en fraude en prueba evaluativa. Entonces usted tiene que tener muy claro hasta dónde le permite el profesor hacer y en dónde no le permite hacer. Como en los proyectos, usted los puede hacer de 3 o 4 personas, no hay problema, ¿sí? Pero si es un trabajo individual, entonces, y yo me doy cuenta de que usted incurrió en fraude, porque es que hay maneras de probar eso. Entonces lo voy a hacer con pruebas y sin pruebas no hago nada, pero con pruebas lo hago todo. Y en ese caso, a eso se le llama prueba evaluativa. También dice que si yo facilito a otra persona en cualquier forma que otros lo hagan, también es fraude en prueba evaluativa. No solo el que lo hace, sino el que lo facilita. Y después, por ejemplo, si usted sustrae cuestionarios míos, que solo debería tenerlos yo, eso también se entiende como un fraude, ¿no? Se entiende no solo la sustracción, sino y la obtención de cuestionarios o parte de estos para exámenes, para pruebas evaluativas, orales o escritas, sino también el hecho de cuando usted se entera de contenido con anterioridad a la realización de la evaluación. Si de repente alguno de ustedes de pronto no pudo presentar un quiz y lo vamos a presentar al otro día, pero usted se da por enterado lo que yo hice en el quiz anterior y yo lo sé y yo me doy cuenta y tengo pruebas de que eso pasó, usted habrá incurrido en sustracción de cuestionarios, tanto el que lo facilita como el que lo recibe. Y por otro lado está la suplantación. La suplantación es precisamente cuando una persona falsifica un escrito en forma que altere el contenido que antes tenía. Cuando usted toma algo que otra persona ya escribió y dice que eso lo escribió usted, sea un compañero, sea un libro, sea otra cosa, se llama suplantación. Lo mismo que sustituir a un estudiante cuando usted se hace pasar por otra persona. eh, por ejemplo, usted le puede presentar el parcial de termofluidos a algún amigo suyo, porque ahora con lo virtual todo lo se da, y yo me llego a enterar, entonces usted habrá incurrido en suplantación. Y en esa suplantación,
cualquier actividad realizada por la universidad sin previa autorización será suplantación. Y hay otro montón de pronto de conceptos que usted debería saber sobre el reglamento estudiantil. Como le digo, yo la verdad no voy a hacer este semestre por lo menos, y trato de no serlo, a no ser que ya me esté molestando mucho la copia que están haciendo, pero yo la verdad no sirvo para ser policía, pero puedo llegar a ser un muy buen policía, ¿sí? Entonces se lo dejo ahí sobre la marcha. No voy a leer esto, pero básicamente quiero mencionarle algunas cositas muy puntuales. Estas son lo que acarrean, las sanciones que acarrea el fraude. Entonces dice que todas las conductas anteriormente mencionadas serán investigadas mediante procedimiento oral, del cual será competente el comité disciplinario. Y dice esto: a quien en el tiempo de la práctica de cualquier prueba de evaluación escrita, virtual, oral, se le compruebe fraude y la conducta sea evidentemente comprobada, el profesor anulará la prueba, la calificación de esta será 0.0 y la asignatura no podrá ser cancelada ni sometida a ninguna prueba adicional que reemplace la prueba anulada. Además, no tendrá derecho a tener una matrícula de honor durante el resto del programa, ni ningún estímulo, ni ninguna distinción. Cuando una prueba de evaluación sea anulada por fraude, el profesor de la asignatura dejará constancia en un acta dirigida al Consejo de Facultad, el cual informará al Centro de Registro y Control Académico lo anterior, sin perjuicio de investigación disciplinaria a adelantar. La sanción para quien incurra en fraude será la amonestación pública mediante una resolución motivada y fijada en un lugar público a la persona. Quien repita el fraude será sancionado con la cancelación temporal de la matrícula y no será admitido en el siguiente periodo. Y quien se le anule por tercera vez una prueba de evaluación se le sancionará con la cancelación definitiva de la matrícula. La sustracción de cuestionarios, si no es una sustracción, cuando usted se comparte mis formularios, mis evaluaciones, y yo lo compruebo, que una evaluación fue para usted y usted se la pasó a otro compañero, y seguramente algunos no me van a decir cosas, pero hay otras personas que sí me informan de cosas y yo me llego a enterar, entonces le voy a decir cuál es la pena. La sustracción de cuestionarios será sancionada con la cancelación definitiva de la matrícula. A usted se le cancela definitivamente la matrícula. Y la suplantación, si usted presenta un parcial por otra persona o algún compañero suyo y es comprobado, la sanción será la cancelación definitiva de la matrícula y serán acreedores de tal sanción tanto el suplantado como el suplantador. Si una persona no pertenece, si el suplantador no pertenece a la universidad, no podrá, digamos, entrar a la universidad, se le prohíbe el ingreso. Yo quiero dejar esto claro, me parece que es importante dejarlo claro porque yo en este sentido, como le digo, no va a estar como un policía, pero si llego a pillar y llego a notar que las cosas están como fuera de lo normal, yo quiero dejar muy claro, y por eso estoy dejando grabado, que esto se le dijo a usted, ¿sí? Que esto se le dijo a usted. Entonces, me parece importante. Hay un grupo que se llama, es un grupo en Facebook, que es donde están grabadas todas las clases, menos estas del primer corte. Del primer corte solo hay una parte, pero los que necesitamos ver al principio no está. Se llama Termofluidos UPA. Termofluidos UPA. Hay alrededor tal vez de, no sé, 500 miembros. De pronto, en este momento, usted se tiene que agregar porque ahí es donde están las unidades. Si usted entra aquí a esta pestaña si usted entra aquí a esta pestaña que se llama Unidades, aquí va a encontrar todas las clases que tengo grabadas. Entonces, esas clases están montadas en YouTube. Simplemente ahí están los enlaces para que usted vaya a YouTube y los mire. Eso es todo, ¿no? Y este grupo es un mecanismo para montar información. Realmente nunca había manejado un grupo de WhatsApp. Será el grupo de WhatsApp el mecanismo de comunicación, pero en Facebook, pues yo puedo colgar un video o algo que ustedes miren para que no se les cargue el celular con contenido en WhatsApp, pues lo que sea material más pesadito lo va a montar ahí. Entonces, básicamente eso es lo que yo utilizo, el grupo como un mecanismo de comunicación y el grupo de WhatsApp esta vez. Finalmente, con respecto a lo que es la inducción de esta materia, yo siempre digo que esto es por mi formación como coach, como entrenador, me he dado cuenta que, pues, que uno dejando las cosas claras, todo se trabaja a veces mejor. Entonces yo tengo unos acuerdos, no significa que todos se apliquen de pronto este semestre por la virtualidad, pero los quiero mencionar y voy a decir cuáles se aplican. Dice aquí que la asistencia
con 3 fallas usted debe cancelar la materia. Pero pues aquí como el internet le puede jugar una mala pasada, pues por lo menos usted tiene que haber llenado la asistencia y me tiene que haber dicho que vio la grabación, si ese es el tema. Y con eso para mí es la manera de comprobar la asistencia. Entonces, importante, usted debe diligenciar todos los formatos. El fraude, pues ya le mencioné, la copia será tratada como una falta disciplinaria según el reglamento estudiantil. Hay personas que al final se sinceran conmigo y me dicen, profesor, que sí la embarré y a veces algunos los mando a cancelar de una vez. Yo les digo, mira, yo creo que lo mejor que usted puede hacer es cancelar. Y otras personas de pronto me dicen, no, profesor, que yo la verdad la embarré y le pido disculpas. Usted me dirá de pronto cómo, si se puede arreglar, si no se puede arreglar. Y no tanto cómo se puede arreglar, sino yo sé que esto genera incomodidad a usted, profe. Entonces dígame cómo puedo reparar mi error. A veces le alcanzo a perdonar, a algunos no les alcanzo a perdonar. Depende de qué tan sincero realmente sienta yo a la persona. La impuntualidad, pero aquí no aplica tanto, pero cuando estábamos en las clases presenciales, si una persona llegaba por lo menos 10 minuticos tarde, entonces le teníamos una penalización, que era, por ejemplo, que gastara un caramelito para todos. Aquí no importa mucho. Si sonaba el celular, también, pero aquí no mucho. Y finalmente había un acuerdo que era la confidencialidad, que era que lo que pasa en Las Vegas se quede en Las Vegas, que si aquí hablamos de ciertas cosas, por favor no me gustaría escucharlas en otros lados, que seamos muy cerrados, muy herméticos con lo que se dice acá. Y si usted tiene que hablar algo de mí, si algo no le gustó, dígamelo a mí, dígamelo a mí. Yo soy muy frentero y hay gente que es muy frentera conmigo, ¿no? El semestre pasado le dije a una persona le dije lo siguiente, le dije, mira, fulanita tal, a mí me parece, te tengo los ojos así, le dije yo, te tengo los ojos así porque me parece que estás haciendo copia. Y ella después me mandó un mensaje diciéndome de frente también, profe, pues yo creo que en este momento usted ve copia por todos lados, pero yo no soy ese tipo de personas. Así es que si usted tiene que decir algo, dígamelo con pruebas y con mucho gusto lo revisamos. Pero yo la verdad no necesito copiarle a nadie. Las personas que usted me menciona ni las conozco. Y fue muy frentera la persona para decirme las cosas y me corrigió en la marcha y así ha habido muchas personas que me dicen las cosas. Y después yo públicamente les pido disculpas porque yo cometo los errores, pero también los reconozco. Eso es algo muy mío. No vayan a encontrar, no vayan a pensar que soy una persona perfecta, es lo que quiero decir. Voy a cometer miles de errores, pero si tengo que reconocer mis errores, lo voy a hacer con una facilidad, o sea, lo voy a hacer sin problemas. No tengo el ego alborotado como para decir que no reconozco que cometo errores. Entonces, si ese tipo de cosas les llegan a molestar, por favor dígamelo a mí. Primero, no me gustaría, como hay gente que primero va y lo habla con el decano, con el rector, con todo el mundo y después me llaman, y yo digo, pues debió habérmelo dicho a mí primero, ¿no? Y ya, yo le hubiera pedido disculpas, no lo había visto así y listo. Entonces, yo voy a procurar ir directamente a usted y le voy a pedir que de la misma manera usted venga primero a mí, ¿sí? Eso sería. Entonces, esto es como un checkout, así como hay un check-in, como un chequear la entrada, es un chequear la salida. Entonces me gustaría de pronto que por lo menos reflexionara y de pronto ahora voy a habilitar el chat para que me responda estas 3 preguntitas, que es, ¿cuál es el principal compromiso? El chat de aquí no, el chat del grupo de WhatsApp. En el WhatsApp me van a responder cuál es el principal compromiso que tienes para con este vacacional. Lo segundo, si siente que quedó algo pendiente por mencionar. Y lo tercero, bueno, tercero y cuarto. Tercero, ¿cuál es su reflexión final sobre esta primera clase de inducción en cuanto a las actividades que vamos a hacer, en cuanto a los integrantes, en cuanto a su estado de ánimo, cómo quedó? ¿Quedó con miedo? ¿Quedó bien? ¿Quedó tranquilo? ¿Cómo quedó? Y finalmente, ¿cómo te vas con respecto a cómo llegaste? ¿Sí? ¿Cómo te vas con respecto a cómo llegaste? Eso sería de pronto todo con respecto a lo que es la inducción de la materia. Como les digo, voy a revisar sus comentarios y a partir de ahí voy a proponerles una manera de trabajar mañana. ¿Listo? No es más por ahora. Si tienen algo por preguntar en el chat, con mucho gusto.